High Intensity Interval Training, más conocido como HIIT. Método de moda que está últimamente en todas las redes sociales, gente subiendo sus sesiones, esos ejercicios, ya sea una persona cualificada o menos cualificada, y le pone de título al vídeo sesión quema grasas, sesión HIIT. ¿Es realmente un HIIT una sesión quema grasas? O mejor dicho, ¿es eso una sesión HIIT, eso que sube la gente? Bien, en el siguiente vídeo vamos a explicar la terminología HIIT, en qué consiste este método de entrenamiento, de dónde viene, es decir, vamos a ver un poco de la historia del HIIT, con sus tipos, protocolos y mucho más. Es decir, que habrá otra serie de vídeos relacionados con el HIIT sobre cómo iniciarnos en este entrenamiento, es decir, una parte práctica, y cómo progresar en el mismo. Mi nombre es Raúl Berruezo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y vamos a hablar de High Intensity Interval Training, HIIT. ¿De dónde viene el HIIT? Si nos vamos un poco a sus orígenes o a la historia, podemos ver que a partir de la época antigua, incluso de la prehistoria, ya habían entrenamientos o habían movimientos, manifestaciones de la actividad física de alta intensidad. Aunque realmente podemos decir que tenemos constancia en 1850, cuando Robertson, Crowley y Murphy, una serie de entrenadores americanos, trabajaron tramos de velocidad con descanso. Luego en 1912 Picala creó el sistema finlandés intervalado, que consistía en unas 4 o 5 series de unos 100-200 metros intensos y con varios minutos de recuperación entre series. Ya en los años 20 Nurni entrena intercalando 6 series de 400 metros que debía recorrer en unos 60 segundos y unos 24 km por hora, con 10-20 km corriendo entre árboles. En los años 30 surge lo que podemos denominar entrenamiento intervalado científico, porque ahí podemos decir que surge una interacción entre el deporte de rendimiento con la medicina, usando el ejercicio como factor común y como resultado de una colaboración entre un médico y un entrenador. Aquí podemos destacar Reindel, primero en los años 30, donde utilizaba carreras cortas intercaladas con descanso, y luego Gersger en 1936, donde su entrenamiento consistía en carreras largas alternando con carreras cortas, controlando tiempos en pista de atletismo, con el atleta Harvig, que luego superaría el récord mundial de 400 y 800 metros. Por ello podemos decir que en los años 50-70, Gersger y Reindel son los creadores del interval training, un método muy de moda que se utilizaría en el atletismo y en estudios de consumo máximo de oxígeno. En 1952, Emil Zatopek popularizó el método y fue triple campeón olímpico en los 5K, 10K y maratón. Su entrenamiento consistía en correr 100 y 400 metros a alta intensidad, alternando con 200 metros de descanso. En Europa se investiga sobre el HIIT a finales de los 60 y se lleva a América con Fox a un contexto militar. En los años 70-80 Peter Coe aplica el HIIT en su hijo Sebastian Coe, que sería campeón olímpico en 1500 tanto en Moscú en 1980 como en Los Ángeles en 1984. Su entrenamiento consistiría en series de 200 metros intensas con descanso de 30 segundos. Ahora nos situamos en los años 90, donde empieza a surgir ese boom por la carrera continua, hay un boom por el ejercicio aeróbico, esa mejora de resistencia aeróbica. La Organización Mundial de la Salud propone entre 30 y 60 minutos de actividad física ligera, moderada, para la mejora saludable, hasta que en 1996 Izumi Tabata y su protocolo de 8 series de 20 segundos de trabajo y 10 de descanso a máxima intensidad o intensidad muy alta, para que se entienda, demostraba que se podían conseguir los mismos beneficios o incluso otros beneficios en comparación con la carrera continua. Entonces se demostraba que el ejercicio de alta intensidad podía ser beneficioso. Incluso surgen otras modalidades relacionadas con la alta intensidad, como el CrossFit o el Bootcamp, y empiezan a vender que es saludable el ejercicio de alta intensidad, o que al menos se consiguen los mismos beneficios o incluso mejores. Pero realmente no existe un aval científico que lo demuestre, a pesar de que en los últimos años se han realizado muchísimos estudios sobre el HIIT. Entre los beneficios del HIIT encontramos que mejora la sensibilidad a la insulina, también mejora la forma física cardiorrespiratoria, es decir, ese consumo de oxígeno máximo, y luego también reduce la grasa corporal. Además de que, evidentemente, otro gran beneficio es que se emplea menos tiempo que la carrera continua. Ahora, quitando este último beneficio, si nos damos cuenta de los otros beneficios, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la forma física cardiorrespiratoria o reduce la grasa corporal, son beneficios que están ligados con el ejercicio físico, siempre acompañado de una dieta adecuada, evidentemente, y que la progresión se esté realizando correctamente. Entonces realmente mejora la grasa corporal el HIIT,
Sí, pero también si tú realizas carrera continua a una intensidad moderada o alta, evidentemente también va a ser beneficioso. Si me comparas el HIIT con una carrera continua ligera, evidentemente el HIIT te va a quemar más grasa que la carrera ligera. Pero si la carrera es moderada, vigorosa, realizas una sesión de entrenamiento de 1 hora, hora y media, siempre vas a quemar más grasa que un HIIT. Eso sí, el HIIT se ha demostrado que luego a lo largo del día tu metabolismo a lo mejor está más activo y ese metabolismo de quema de grasa está más activo a lo largo del día. Entre los riesgos que podemos tener con el HIIT, evidentemente la lesión musculoesquelética debido a la alta intensidad, la ejecución mal de los ejercicios por querer mantener esa máxima intensidad, luego riesgo de broncoespasmo y por el ejercicio o otros riesgos, por ejemplo, un evento cardiovascular agudo. No suele decirse, pero el HIIT está desaconsejado en determinados sujetos, por ejemplo, aquellos que presentan artritis, luego tienen enfermedades respiratorias o asma, tienen una diabetes descontrolada o incluso tienen problemas cardiovasculares, por ejemplo, esas personas hipertensas, ¿cómo le va a poner ejercicios de alta intensidad? Entonces, a veces cuando proponemos sesiones debemos de saber o decir que determinada sesión evidentemente no está dirigida para todo el mundo. Ahora vamos a ver un poco de protocolo. El más famoso, el Bizumi Tabata, que se traslada al fitness, que consiste en 8 series de 20 segundos y 10 segundos de recuperación. Importante, intensidad máxima. Otros protocolos que podemos encontrar sería el de Peter Coe, que consistiría en series de 200 metros, máxima intensidad, con descansos de 30 segundos. Otro método o protocolo muy conocido es el Wingate, que consiste en 4 series o ciclos de 30 segundos de trabajo, máxima intensidad con 5 minutos de descanso. Y este protocolo se realiza en bicicleta estática. Encontramos también el protocolo de Elite del Jibala en 8-12 series de 60 segundos de trabajo a intensidad máxima, alternando con 75 segundos de intensidad baja. Este protocolo recomendaríamos realizar una adaptación comenzando por 60 segundos de intensidad elevada con 60 segundos a baja intensidad. Encontramos también el método Timmons, que consiste en 3 series de 20 segundos de trabajo a intensidad máxima y 2 minutos de descanso a intensidad media-baja. Y un último protocolo que también se puede utilizar mucho en el fitness sería el método de escalera descendente, que son series que van bajando la duración de la ejecución. Por ejemplo, realizo la serie primera de 60 segundos, la siguiente 50, luego 40, 30, 20, 10, puedo incluso volver a ascender. Ahí esta serie, este protocolo es bastante intenso, sobre todo en determinados ejercicios, por lo que para iniciarnos nunca empezaría por aquí. Hemos visto estos protocolos, estos métodos que son los más utilizados, donde se ha empleado los entrenamientos de alta intensidad, pero esto como tal no son tipos de HIIT. Los tipos de HIIT podemos decir que son 3. HIIT cortos, HIIT medios y HIIT largos, evidentemente en función de la duración de ese estímulo. Los HIIT cortos consistirían en tiempos de trabajo por debajo de los 30 segundos a una intensidad máxima y la recuperación suele ser unos segundos y esta suele ser corta y pasiva. Por ejemplo, método Tabata, 20 segundos de trabajo, 10 de descanso. Esto sería un HIIT corto. Los HIIT medios serían tiempos de trabajo que oscilan entre los 30 y 60 segundos a una intensidad máxima submáxima, con una recuperación de 3 a 5 minutos. Y esta debe ser completa. Un ejemplo de HIIT medio sería un protocolo Wingate, es decir, 4 series de 30 segundos a máxima intensidad y luego trabajo con descanso de 5 minutos. Por último encontraríamos los HIIT largos, que son por encima de los 60 segundos y la intensidad es submáxima o intensidad alta. Y la recuperación suelen ser unos 3 minutos aproximadamente. Y normalmente se recomienda que sea activa a un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Un ejemplo de HIIT largo podría ser 4 series de 4 minutos de trabajo a una frecuencia cardíaca máxima de tu 90% y luego 3 minutos de descanso. Ya hemos visto un poco de historia del High Intensity Interval Training, es decir, entrenamiento interválico de alta intensidad, esos beneficios que tiene, esos riesgos, contraindicaciones, método y protocolo HIIT que hay, o algunos ejemplos, y luego también los tipos que hay, o podemos decir que existen de HIIT, en función de la intensidad del ejercicio, de la intensidad del tiempo. Ahora ya, lo importante, cómo me inicio en el mundo del HIIT, ese tiempo de trabajo y descanso, a qué intensidad, qué ejercicio tengo que seleccionar, consideración a tener en cuenta antes de iniciar una sesión. Todo esto lo veremos en el siguiente vídeo sobre iniciación a la práctica del HIIT.